apoyar decididamente estas políticas al margen de las coyunturas electorales, afirma que la amenaza del cambio climático es urgente actuar ya. No nos jugamos solo el futuro del planeta, nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Y la última parte de la pregunta habla de Andalucía. Andalucía viene haciendo una apuesta decidida a favor de las energías renovables y de la sostenibilidad, si se tiene percepción en Estados Unidos de esta valoración verde de Andalucía y de España. ¿Cómo convencer a un empresario para que haga una apuesta por un proyecto verde? Pues de la misma manera, exactamente de la misma forma que se le debe convencer para hacer cualquier tipo de inversión. Con un business plan, o sea, con un proyecto económico, con un proyecto financiero, con un análisis de retorno sobre la inversión y quizás mostrando algunas de estas cifras y estadísticas que yo he mostrado con vosotros. El futuro va por ahí, francamente. Entonces, yo creo que si encuentras un empresario que tenga un poquito de visión de cara al futuro y que quiera ganar dinero, lo que tiene que hacer es sacar con sus propias conclusiones y dejar que la lógica y el sentido común impere al final en la toma de decisiones. Yo no creo que hay que convencerlo de ninguna otra forma. El empresario al final siempre va buscando la oportunidad y hoy por hoy las oportunidades están ahí. La segunda parte de la pregunta era más una reflexión que una pregunta y decía si acaso somos conscientes de que nos jugamos el futuro del planeta. Yo no estoy de acuerdo. No nos jugamos el futuro del planeta. Para nada. El planeta estará aquí dentro de 20 millones de años, dentro de 20.000 millones de años. La pregunta es si estaremos nosotros o no. Pero desde luego es un problema de la sobrevivencia de la raza humana, no del planeta. Y seamos conscientes de ello, ¿no? Es que eso es lo que dice la pregunta. Pues por ahí van los tiros. Yo creo que en Estados Unidos lo entendemos. Cada vez somos más los que lo entendemos. Y luego, si en Estados Unidos son conscientes o no de lo que significa Andalucía, probablemente si le preguntas a un americano dónde está Andalucía, te diría que no lo sabe. Pero si le dices a un profesional del sector de la tecnología o de la innovación si ha oído hablar de Abengoa, te diría que sí. Si ha oído hablar de Gamesa, te diría que sí. Si ha oído hablar de Iberdrola, te diría que sí. Si ha oído hablar de muchas de estas empresas en Andalucía, que hoy por hoy son referente a nivel mundial, pues yo creo que esa es la parte interesante de la pregunta, ¿no? Que aquí en Andalucía se ha desarrollado muchísimo conocimiento, know-how y experiencia que es absolutamente exportable a un mercado en pañales, como es el mercado de las renovables en Estados Unidos, donde vimos ya que está absolutamente todo por hacerse y desde luego yo creo que es una oportunidad para muchísimas empresas andaluzas. Y si la economía más verde puede ayudar a esto, y también sobre los conceptos crecimiento y sostenibilidad, la compatibilidad a largo plazo de ambos, y qué opina de la posibilidad del decrecimiento como modelo económico. Desde luego, no es lo mismo crecer que crecer de una forma sostenible. Y desde luego estamos aquí hoy ante esta crisis económica porque el planteamiento en un pasado fue el de crecer, 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 sin pensar en crecer de forma sostenible. Y yo creo que como mínimo, espero que en este momento histórico para la humanidad, y particularmente para Europa y para España, de crisis económica, a la hora de pensar en un modelo económico nuevo, volvamos a pensar en la sostenibilidad, porque es lo que tiene sentido. No se trata de ganar y crecer a corto plazo, se trata de ganar y crecer mucho y durante mucho tiempo. Y eso me lleva un poco a la segunda parte de tu pregunta. Si me la puedes repetir, perdona, la última parte de la pregunta. La última parte de la pregunta es sobre el decrecimiento como modelo económico. Sí, yo personalmente no creo que tenemos que decrecer para ser sostenible, todo lo contrario. Os pongo un caso. Si fuésemos capaces de generar absolutamente toda la electricidad que consumimos de fuentes renovables, a nadie le preocuparía el excesivo consumo. O sea que yo no estoy de acuerdo con que tengamos que dejar de crecer. Podemos seguir creciendo, la clave y el reto está en hacerlo de una forma sostenible y apostando por un modelo económico mucho más responsable. El consejero, no sé si tiene alguna... Y cómo es la biomasa y el concepto de biomasa forestal. ¿Qué opinión le merece el hecho de que, a diferencia de otros estados, el actual Gobierno de España haya suspendido las primas a las energías renovables sin ofrecer alternativas?
donde sería, en mi opinión, es tonto pensar que la solución está solamente en la nuclear o solamente en la termosolar. Tenemos que apostar por absolutamente todas y todas deben jugar un papel importante en este mix energético idóneo de cara al futuro. La biomasa en particular creo que tiene un potencial enorme y particularmente en Andalucía. La biomasa natural, pues desde luego está también en un proceso de desarrollo, en su infancia diría yo. A medida que la tecnología vaya mejorando y se haga más competitivo, creo francamente que estamos a muy pocos años de que la biomasa juegue un papel mucho más relevante en el mix energético, sobre todo cuando hay empresas, una vez más, como Abengoa, por ejemplo, que son líderes mundiales en este sector y la verdad que creo mucho en la biomasa, en la bioenergía. En cuanto a la decisión del gobierno español reciente, me vais a perdonar, pero no estoy aquí para emitir opiniones políticas, en absoluto. No me atrevo porque no conozco la realidad española lo suficiente como para emitir una opinión al respecto. Sí creo que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual son conscientes de que una de las grandes ventajas de España es precisamente el know-how que ha desarrollado durante los últimos 15 años y que le ha permitido que hoy el mayor inversor extranjero en energías renovables en Estados Unidos sea España y que las empresas que he mencionado anteriormente sean referente y sean modelo a nivel mundial, muchas de ellas andaluzas, y por consiguiente creo que no tiene ningún sentido deshacer el camino ya andado. Confío en que esa medida es una medida temporal y que pronto volveremos a una situación mucho más idónea. Me niego rotundamente a pensar que no va a ser así, puesto que sería una decisión con poca visión de futuro. Quiero agradecer al sector y a las empresas forestales su colaboración en el entendimiento, Juan, de que tenemos ahí una de las fuentes también de creación de empleo, no solo energética, más importante. Es cierto que el año pasado, si no me equivoco, aproximadamente año 2010, cuando está evaluado esa capacidad del monte andaluz de generar biomasa, habíamos utilizado desde el punto de vista energético 600.000 toneladas, si no me equivoco. Tenemos una capacidad, o teníamos para ese mismo año, de más de 2 millones de toneladas, ponerla en producción energética. Ahí es cierto que vamos a seguir caminando en esta dirección. Cuando el plan forestal se promueve en los años 80 no teníamos ningún tipo de herramienta ni conocimiento al respecto, y he aquí mi intervención, ¿por qué la quería hacer? Es que además el aprovechamiento energético de la biomasa es crucial para que las empresas vinculadas al campo andaluz, en sectores a veces complicados, donde el aprovechamiento a lo mejor de la piña, de la miel, del corcho, pues, cosas que te sonarán por la riqueza que tiene Andalucía, son pequeños aprovechamientos. Este tipo de aprovechamiento hace posible que salgan los números a muchas empresas forestales. Y al mismo tiempo, y con esto termino, he hablado antes de los fondos europeos, pero es verdad que vamos convergiendo con Europa. Va a haber un momento que no va a haber solidaridad europea, sí la habrá, pero no económica, para sufragar los gastos y las inversiones en materia de medio ambiente. Conclusión, o hacemos rentable económicamente el empleo y las empresas medioambientales, o sostener y proteger el riquísimo patrimonio natural que tenemos va a ser complicado. Por lo tanto, es una razón, si quieren ustedes, egoísta también, esa de crear empleo verde y economía verde en torno al campo andaluz. Que hasta qué punto Estados Unidos mira la tecnología y las soluciones propuestas por empresas andaluzas como Abengoa para impulsar su apuesta por las energías renovables. Muchas de las empresas españolas y particularmente empresas como Abengoa o incluso Mactel y otras que hay aquí en Andalucía son pioneras en Estados Unidos, no solamente porque tienen muchísima experiencia y trayectoria aquí en España, sino porque están apostando por el mercado estadounidense. Como comenté anteriormente, es hoy España el mayor inversor extranjero. Abengoa está construyendo la mayor planta termosolar del mundo en Estados Unidos, precisamente en Arizona. Y cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que están también dando el salto al otro lado del Atlántico. Yo creo que es una ventaja competitiva que tienen las empresas españolas en un mercado que empieza a despertar, como es el mercado estadounidense. El presidente Obama ha dicho ya que en un segundo mandato su primera prioridad será la reforma energética del país, apostando por la creación de un sistema de cap and trade, o el sistema de que las empresas paguen en función a lo que contaminen y que se cree un mercado
de emisiones. Yo creo que eso va a ser un detonante y un catalizador de ese gran cambio que se avecina en Estados Unidos. Por otro lado, vemos, lo hemos visto en mi presentación también, como los precios de las renovables siguen bajando, y mi esperanza es que no en unos años, en un periodo de tiempo no muy lejano, estemos hablando de las energías renovables siendo absolutamente competitivas con las otras. Lo que sí quiero decir es que probablemente el primer barril de petróleo que se sacó era inmensamente más caro que lo que cuesta hoy. Hay una curva, hay una trayectoria que se tiene que llevar a cabo, y ahí ese es el papel idóneo del gobierno. Si lo hacemos a través de incentivos fiscales, si lo hacemos a través de subvenciones directas o subvenciones a la prima, yo creo que hablamos del cómo y no del qué. Con eso quiero decir, ya con esto concluyo la respuesta a la pregunta, en que concluyo diciendo que en Estados Unidos estamos hablando de que la revolución verde viene. La pregunta es con qué intensidad y a qué velocidad se llevarán a cabo esos cambios. Pero de que vamos por ese camino, independientemente de quién gane las elecciones en noviembre de este año, sean los republicanos o sean los demócratas, porque existe una demanda social por parte de los empresarios y por parte de la ciudadanía. Y yo creo que esa es la clave de cara al futuro. ¿Cómo se convence a un empresario? Haciéndole ver la aplastante evidencia de los números de cara al futuro. ¿Con qué se está haciendo o se deja de hacer en el ámbito internacional? La primera de ellas es una pregunta muy directa y muy relacionada con tu anterior cargo de representante del Gobierno de los Estados Unidos, y habla de que si son tan rentables las energías renovables, ¿por qué Estados Unidos no acepta el protocolo de Kioto? Y si esto ha estado históricamente relacionado con el poderío de las multinacionales del petróleo. En primer lugar, no es que el presidente Obama no quiera ratificar el protocolo de Kioto, tiene mucho que ver con el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos, que tiene poder de veto, está en manos del Partido Republicano, y el Partido Republicano no comparte esa opinión nuestra de que tenemos que jugar en el ámbito internacional y que el protocolo de Kioto tiene que ratificarse lo antes posible. Pero sobre todo porque sabemos que existe una correlación directa entre el índice de innovación de un país y de desarrollo empresarial y la aceptación del protocolo de Kioto. Ojo con lo que digo. ¿Por qué en España se ha desarrollado la tecnología como se ha desarrollado y no en Estados Unidos? Porque España tiene una serie de políticas públicas que fomentaban el desarrollo de este tipo de tecnologías, y porque el marco regulatorio hacía que las empresas tuviesen que ser más eficientes desde el punto de vista energético y que tuviesen que buscarse la vida continuamente, y eso hoy les ha permitido ser mucho más competitivas. Somos conscientes de ellos y creemos que de cara al futuro Estados Unidos seguirá siendo una potencia mundial, y con un poquito de suerte será también una potencia en las renovables, si bien no lo soy, precisamente porque seguimos siendo el centro de innovación mundial, seguimos siendo el país con el mayor número de centros de investigación y desarrollo del mundo, invertimos más en I+D+I que los siguientes 7 países juntos, porque hemos aumentado de forma exponencial en los últimos 3 años de la administración demócrata la inversión que hemos hecho en I+D+I de cara al futuro en estos sectores estratégicos, y entendemos que esa es la ventaja competitiva de Estados Unidos de cara al futuro. China, India y Brasil seguirán produciendo a precios exponencialmente inferiores, no seremos competitivos ahí, pero sí podemos ser competitivos en ser los dueños de las ideas, los dueños de las patentes, y digo nosotros y me refiero a Estados Unidos y a Europa. Creo que tanto Estados Unidos como Europa en ese sentido nos enfrentamos a los mismos retos, y tenemos mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos en este sector de las renovables y de las energías limpias. Hay dos personas que plantean desde el ámbito de la administración, desde luego una de ellas, José Fiscal, y otra supongo que también, que plantean cómo valora los resultados de la última cumbre sobre el clima, plantea si los gobiernos de los países están a la altura del problema medioambiental y qué importancia le concedes a la firma de un acuerdo internacional que fuera vinculante, entre otros, naturalmente también para Estados Unidos, para llegar a una economía baja en carbono, como se ha propugnado en la propia charla.
Bueno, la opinión que voy a dar es absolutamente personal y no tiene nada que ver ni con el gobierno de Estados Unidos ni con la campaña de Obama. Es mi opinión como individuo. Los resultados de la última cumbre fueron absolutamente decepcionantes. No se llegó a ser ni una milésima parte de lo que se debió hacer. Faltó coraje y valentía política por parte de todos los participantes, particularmente de los países europeos y de Estados Unidos en ese sentido. Insisto que es mi opinión personal y creo que eso va a cambiar de cara al futuro. Una vez que Estados Unidos termine de llevar a cabo esta gran apuesta que quiere hacer por las energías renovables, será su ventaja competitiva y le interesará por motivos económicos que sean más los países que también vayan por esa vía. Yo al final hago siempre la misma reflexión y es que tenemos que ser verde no solamente porque es lo ético y lo correcto, lo moral, sino porque tiene sentido desde un punto de vista económico. Y esa es mi gran esperanza. En el momento que eso ocurra, esto no será ni una moda, ni será una tendencia, será una realidad para todos. Esto es rentable económicamente. Y si lo hacemos rentable económicamente, va a ser rentable medioambientalmente. Y es aquí donde tenemos la esperanza puesta, por eso la apuesta también por el empleo y la economía verde, más allá de los fundamentos éticos que lógicamente están ahí, ¿no? Yo sí creo, me había preguntado concretamente, era la pregunta que me había... ¿Qué más hay que hacer? Bueno, yo creo que hay que... Hacer esto, lo de hoy. No, Lope de Vega lo diría estupendamente. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, etcétera. Hay que rebelarse. Yo creo que hace falta... no sé si has podido leer un libro de Joaquín Estefanía, un economista, que se llama La economía del miedo. Yo creo que estamos asustados. En ese libro, La economía del miedo, viene contando un chiste, este sí un chiste de humor negro, del Roto, un excelente dibujante, que ponía una persona, se supone que uno de los capitalistas financieros que han provocado todo esto, y decía, teníamos que asustar a la gente para tranquilizar a los mercados. Bueno, pues ese diagnóstico tenemos que tenerlo para... No nos pueden asustar. Yo entiendo que es un tema grave, tenemos que ser responsables, me parece que también la pata se ha metido por parte de todos y hasta muy el fondo, pero ha llegado el momento de decir, no podemos hacer todo esto para volver atrás. Por eso, y quería citar además a alguien que creo que en este debate tiene mucho predicamento, Felipe González. Hace apenas 3 meses, en una conferencia sobre cambio climático aquí en Sevilla, él dijo que sería un error, precisamente, abandonar la lucha contra el cambio climático en este momento, que la crisis no podía ser una coartada para bajar la guardia, porque él comparaba el cambio climático con momentos en que la humanidad ha tenido grandes retos, y hablaba de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y hablaba también del ejemplo de Fukushima, cómo después de una catástrofe Japón ha sabido reaccionar, y daba algún dato que no recuerdo ahora, de crecimiento de Japón en los últimos meses. Por tanto, el cambio climático nos da también una razón económica para convertirlo en un gran argumento para nuestro modelo de desarrollo productivo. ¿Por qué he hecho la ironía y demás? Porque es que es verdad que los telediarios nos dan mensajes que no acabamos de tomar buena nota de eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por lo menos el gobierno andaluz, y se expresa todos los días a través del boletín oficial de la Junta de Andalucía, pone de manifiesto que tiene claro eso, igual que bajar la guardia en lo que significa el estado del bienestar, también sería un error. Si la cohesión social es un valor, un factor de productividad, de creación de empleo, eso entendemos aquí. Por tanto, desproteger socialmente no va a traer más empleo ni más riqueza. Una de ellas es que el urbanismo, la movilidad, los residuos, el reciclaje, todo esto son competencias de las ciudades, por lo tanto de los gobiernos locales, y pregunta si habría que caminar hacia la cooperación internacional de los gobiernos locales para poder tomar medidas en común. Por otro lado, se habla de cómo se está produciendo la migración. En concreto se cita a China como dentro de 15, 20 años van a migrar 300 millones de personas del campo a la ciudad, que es un fenómeno que se ha dado ya en todo el mundo desarrollado, y plantea que esto, como se ha dicho en la ponencia, va a plantear nuevas demandas de recursos energéticos. Plantea que expertos económicos internacionales, en el entorno del consenso de Copenhague,
discrepan no del calentamiento global, pero sí de las prioridades a enfocar. Y la pregunta es qué cambio en modelo económico productivo y de forma de vida necesitamos. Y hay una pregunta de un concejal muy amigo mío, de Paco Carrascal, concejal del Ayuntamiento de Camas, que está con nosotros, que es muy concreta, porque él es una persona que está todos los días a pie de obra. Y dice que si tuviera que priorizar una sola medida en una ciudad para luchar a nivel global frente a las consecuencias del cambio climático, ¿qué medida sería? Sí, yo mostré cifras que creo que son bastante contundentes sobre hacia dónde va la demanda energética mundial, y tiene mucho que ver con el crecimiento demográfico, tiene mucho que ver con el aumento de la renta per cápita y del Producto Interior Bruto de los países, pero también de la inmigración, tanto dentro de los países, de las zonas rurales, en los países emergentes, como en nuestros propios países, la inmigración de un país a otro, ¿no? Desde luego, estamos ante una gran oportunidad, porque eso desde luego demanda nuevos productos, hay gente, consumidores que antes no eran y hoy lo pasan a serlo, y hay que ser lo suficientemente ágil como para entender que esos cambios representan oportunidades de cara al futuro. En cuanto a las prioridades, pues es un buen debate a tener. O sea, deberíamos estar hablando de cómo, pero nunca del qué. Con eso quiero decir que creo que este debate, ojalá nos podamos sentar a hablar, a debatir partidos y grupos de ciudadanos sobre cuáles son las mejores fórmulas para reinventar el modelo económico. Estoy abierto al debate, es un buen debate a tener, y sobre qué podemos hacer, qué más podemos hacer, pues tener más oportunidades como esta de pedir el input, de pedir la opinión de los ciudadanos y de que participen de forma proactiva. Yo creo que cuando la gente me pregunta a mí qué más puedo hacer, pues siempre digo lo mismo: asegúrate de que tu voto cuente. Toma en consideración siempre cuál es la actitud de los políticos hacia este problema, y tienes que estar dispuesto a castigarlos o a recompensarlos en función a cómo actúen ellos en su día a día. Esa es la mayor, en mi opinión, la fórmula más efectiva de conseguir ese cambio. Es recordarle a todos los políticos de que este es un tema importante y de que queremos un cambio. Yo apostaría claramente por un cambio en la movilidad, por los muchos vectores que tiene, ¿no? Verá, y Sevilla ha podido ser un buen ejemplo, por lo menos en el tiempo último que yo he podido conocerla más de cerca, la transformación que ha hecho en ese aspecto, ¿no? Pero es verdad que, en primer lugar, evitamos